Buenos días a todos, somos Entreguerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el 11 de noviembre de 2025. En el conflicto de Ucrania continúan los ataques entre ambos bandos. Uno de los ataques más significativos durante el día de hoy ha sido un ataque ucraniano sobre una refinería de petróleo rusa en Oremburgo, que ha sido atacada con drones. El objetivo se encuentra a más de 1000 kilómetros de Ucrania y ya muy cerca de Kazajistán. En el frente, Rusia ha informado que destacamentos de asalto del Sexto Ejército continúan combatiendo con las tropas ucranianas cerca de Kupiansk, en la región de Kharkov. Según el Ministerio de Defensa ruso, la parte oriental de la ciudad estaría completamente en sus manos, mientras que los ucranianos estarían intentando romper el cerco, de momento sin éxito. En otra de las zonas más candentes del frente, el séptimo cuerpo del ejército ucraniano afirma que actualmente habría más de 300 tropas rusas en la ciudad de Pokrovsk con el objetivo de alcanzar las fronteras norte de la ciudad y rodear por completo el área urbana. Los combates en la zona son continuos y, según las tropas ucranianas, los rusos todavía no han logrado controlar la ciudad. Según un comunicado de Vladislav Voloshin, portavoz de las Fuerzas de Defensa del Sur de Ucrania, las tropas ucranianas se habrían retirado de posiciones cercanas a 5 asentamientos en el óblast de Zaporilla. Testimonios desde el frente hablan de destrucción masiva por parte de los rusos de las fortificaciones ucranianas, lo que habría obligado a estos a retirarse de varias localidades y posiciones estratégicas. Por su parte, la dirección política, en manos del Volodymyr Zelensky, ha confirmado que la situación en Pokrovsk y Zaporilla es difícil, hablando solamente de un aumento de la escala de los ataques rusos en ambas secciones. A finales de octubre, las Fuerzas Armadas rusas atacaron un campo de entrenamiento en la región de Dnipropetrovsk, alcanzando operadores de drones de la 35ª Brigada Motorizada Ucraniana tras interceptar sus comunicaciones. Y es que desde julio se han confirmado al menos 7 ataques similares contra centros de institución en Chernihiv, Poltava y otras regiones, incluyendo el uso de misiles Iskander y drones Geran. Diversos analistas advierten que aunque su impacto mediático ha disminuido, estos ataques no hacen más que agravar la escasez de personal y complican los esfuerzos de movilización por parte del ejército ucraniano. Según un informe de la Escuela de Economía de Kiev, elaborado dentro del proyecto Abandon en Rusia, 146 empresas italianas siguen operando en la Federación Rusa, pese a las sanciones impuestas por la Unión Europea. El estudio señala que estas compañías aportan alrededor de 346 millones de euros anuales en impuestos y contribuciones al Estado ruso, lo que supone más de 1.000 millones de euros acumulados desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania. De las firmas identificadas, más de 30 han anunciado planes de retirada, mientras que unas 70 mantienen presencia legal en territorio ruso y el resto continúa exportando al país. Italia figura entre los estados europeos con mayor número de empresas aún activas en Rusia, aunque por detrás de Alemania con 459 o el Reino Unido con más de 290. A escala global, Estados Unidos mantiene la presencia más amplia, con 810 empresas todavía operando en el mercado ruso, según los datos combinados de autoridades fiscales rusas, fuentes financieras y medios de comunicación. En Oriente Próximo, el ejército israelí ha confirmado la destrucción del túnel donde fue secuestrado el teniente Hadar Goldin hace 11 años. También ha informado que las tropas israelíes han eliminado durante el día de hoy a un supuesto terrorista que habría cruzado la línea amarilla en la franja de Gaza. Según un informe de Reuters, una partición de facto de la franja de Gaza entre una zona controlada por Israel y otra bajo administración de Hamas se perfila como un escenario cada vez más probable. 6 funcionarios europeos involucrados en los esfuerzos diplomáticos han confirmado que el plan para avanzar hacia una fase de reconstrucción integral estaría prácticamente paralizado, lo que sugiere que la rehabilitación de infraestructuras se limitará únicamente al área bajo control israelí. En ausencia de una intervención decisiva de Estados Unidos que logre desbloquear las negociaciones, la llamada línea amarilla corre el riesgo de convertirse en una frontera permanente dentro de Gaza, según 18 fuentes consultadas por la agencia, entre ellas 6 funcionarios europeos y un exalto cargo estadounidense familiarizado con el proceso. Este escenario consolidaría una fragmentación política y territorial duradera en la franja de Gaza, reflejando el fracaso de los esfuerzos internacionales por restaurar una administración unificada o establecer una vía viable hacia la reconstrucción y la gobernanza del posconflicto. El ejército israelí también ha anunciado la realización de una incursión nocturna durante la noche en el sur del Líbano, donde ha destruido varios edificios que según Israel estaban siendo utilizados por Hezbollah. Según parece, durante el pasado mes ya habrían sido destruidos varios explosivos almacenados en edificios en la misma zona. Irán atraviesa simultáneamente una crisis de agua y de combustible que amenaza con desestabilizar al país. La falta de lluvias durante octubre y noviembre ha provocado una caída drástica en los niveles de los embalses de Teherán. El presidente Masoud Pezeshkian ha advertido que si no llueve pronto podría aplicarse un racionamiento en diciembre e incluso evaluar evacuaciones temporales. El Ministerio de Energía ya habría comenzado a reducir la presión del agua por las noches para intentar recuperar reservas. A la crisis hídrica se suma la escasez de gasolina cada vez más grave. Según fuentes parlamentarias, Irán habría agotado el presupuesto destinado a importar combustible, mientras que la producción interna no logra cubrir un déficit de unos 20 millones de litros diarios, lo que ha aumentado enormemente el precio del combustible.
En Europa, el gobierno belga ha anunciado que va a enviar una carta a todos los jóvenes de 17 años para incentivar que realicen una carrera militar o al menos el servicio militar voluntario a partir de 2026. El Reino Unido ha anunciado que ya no comparte inteligencia con Estados Unidos sobre embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas en el Caribe, debido a que no quiere ser cómplice de los ataques militares estadounidenses, creyendo que dichos ataques son ilegales, según han dicho a la CNN fuentes familiarizadas con el asunto. Un avión de carga militar turco C-130 se habría estrellado en la frontera entre Georgia y Azerbaiyán, sin desconocerse los daños materiales producidos. Cerca de la frontera con Rusia, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko ha advertido que confiscará más de 1000 camiones lituanos actualmente varados en territorio bielorruso, después de que el gobierno de Lituania cerrase la frontera bilateral en respuesta a las supuestas incursiones de globos meteorológicos cargados con cigarrillos de contrabando. Parece ser que la frontera permanecerá cerrada al menos hasta finales de noviembre, mientras que las autoridades lituanas califican el incidente como parte de las actividades híbridas de Bielorrusia, aliada de Rusia, destinadas a desestabilizar la región. En Estados Unidos, según un comunicado de Southcom, el grupo de ataque de portaaviones Gerald R. Ford ha llegado al área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos durante el día de hoy. En Iberoamérica, fuentes y documentos vistos por Reuters indican que Venezuela estaría desplegando armamento y preparando planes para una defensa de tipo guerrillero, denominada como resistencia prolongada, con pequeñas células en más de 280 puntos destinadas a sabotajes en caso de un ataque estadounidense. Como alternativa, el gobierno venezolano contempla una estrategia de anarquismo para generar desorden urbano utilizando tanto servicios de inteligencia como militares afines, con el objetivo de complicar cualquier intervención y hacer ingobernable Caracas. Varias fuentes consultadas advierten, sin embargo, que estas medidas tendrían pocas posibilidades de éxito en un conflicto convencional. El 30 de septiembre de 2025, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 2793, que autoriza el despliegue ampliado de una fuerza militar internacional en Haití con el objetivo de contener la violencia de las bandas criminales, que ya controlan amplias zonas del país. La medida duplica el número de efectivos, que ya cuenta con unos 5000, y transforma la misión multinacional de apoyo a la seguridad en la fuerza de supresión de pandillas. El mando operativo recaerá en una coalición internacional integrada por Kenia, Canadá, Jamaica, Bahamas, El Salvador, Guatemala y Estados Unidos, mientras que la ONU solamente asumirá funciones de apoyo logístico, administrativo y político a través de la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití, creada específicamente para esta misión. Según el medio The Conversation, este modelo representa una hibridación estructural de mando. Las operaciones se desarrollarán con autorización del Consejo de Seguridad, pero sin un control directo de las Naciones Unidas. En la práctica, el mantenimiento de la paz se externaliza parcialmente, manteniendo el marco jurídico y ético de Naciones Unidas, pero trasladando la responsabilidad operativa a los Estados participantes. La financiación de la fuerza también sigue esta lógica de una forma descentralizada, ya que los gastos de personal se cubrirán con aportaciones voluntarias de los países donantes y no con el presupuesto ordinario de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Este mecanismo otorga mayor flexibilidad política y operativa, pero también marca un cambio estructural en la doctrina de las Naciones Unidas, que pasa de un modelo de mando jerárquico a uno de coordinación en red, redefiniendo así su papel como garante y facilitador más que como actor directo sobre el terreno. En Asia, una explosión en Islamabad, capital de Pakistán, ha causado al menos 12 muertos y 20 heridos cerca del Tribunal Superior de la ciudad. Fuentes de seguridad, citadas por la CNN, dijeron que se trata de un ataque suicida y actualmente estaría bajo investigación. Según el Ministerio de Interior pakistaní, el atacante intentó entrar en el recinto judicial y al no lograrlo detonó los explosivos junto a un vehículo policial. El gobierno de Islamabad ha acusado a la India y Afganistán de estar detrás del atentado, calificándolo como terrorismo de Estado indio, aunque sin presentar ningún tipo de pruebas. El ministro de Defensa declaró que el país se encuentra en estado de guerra, describiendo el ataque como una llamada de atención y advirtiendo que Pakistán tiene fuerza para responder tanto a Nueva Delhi como a Kabul. El atentado se ha producido apenas horas después de un posible ataque en Nueva Delhi, en el que un coche bomba habría detonado matando solamente a 8 de los ocupantes que iban en el mismo. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.